Enfoque de los sábados, y estamos ahora con el ministro del Interior, como hemos anunciado, el sociólogo Carlos Basombrío Iglesias. Bienvenido, ministro, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias, don Raúl. Una primera conversación, aunque hemos tenido ocasión de conversar antes en algunas otras ocasiones. Efectivamente, pues hemos estado hablando con la ministra de Salud y en general todas estas entrevistas lo que nos ponen en claro es que hay un enorme desafío, al mismo tiempo sin duda un gran entusiasmo, pero la realidad a veces suele ser más compleja de lo que uno se imagina. Uno de los aspectos que se ha dicho es que el tema de la seguridad pública, de la seguridad en todos sus aspectos, incluyendo pues violencia y delincuencia, etcétera, es un asunto que no puede ser abordado única y exclusivamente por una sola instancia. Pensemos que sea la policía, pensemos que sea, no sé, un cuerpo especial hasta militar, ¿no? Y que también en realidad concurren en este problema una serie de otras áreas, aspectos digamos, temperamentos, ¿no es cierto?, sociales de los sectores públicos y privados. En otras palabras, uno tiene la impresión que es un laberinto en realidad. Y entonces ahí vienen todas las propuestas, y que las ha habido muchas, pero que en general las que tienden a ser excluyentes no caminan. Ya, primero yo quiero partir de unirme a la población en el sentido de reconocer que estamos ante el problema principal que los afecta. Sabemos perfectamente que la situación está muy mal, que si nos descuidamos puede incluso empeorar, pero a la vez entramos con una actitud muy decidida a cambiar las cosas, ¿ya? Yo sé que ahora no hay luz al final del túnel y la primera cosa que tenemos que hacer es poner algo de luz al final del túnel. Lo que no quiere decir que ya habremos salido del túnel de inmediato, pero por lo menos que se sienta que estamos a cargo, que somos totalmente conscientes de que la seguridad, tarea de todos, es una frase bonita, pero esconde mucho de yo no me preocupo porque es de todos. Yo no me compro el pleito enteramente. Entonces, yo lo digo con absoluta claridad, esta es mi responsabilidad y yo la asumo. Yo no voy a tirarle la responsabilidad a otros. Ahora bien, dicho eso, además de trabajar la seguridad desde lo que me es propio, yo tengo que ser el gran coordinador en el Estado de las políticas transversales. O sea, hay un conjunto de políticas que dependen exclusivamente de mí, de mi sector, a eso me estoy refiriendo, del equipo con el que entro, no de mí en el sentido personalista, sino asumiendo la responsabilidad yo. Las tiene que ver con todo el trabajo policial de prevención en las calles, esa es mi responsabilidad. Y que supone toda una serie de reformas. Enormes reformas y cosas que podríamos conversar luego. Lucha contra el crimen organizado, supone modernización de la gestión en la policía, supone lucha contra la corrupción. Eso que es importantísimo requiere a la vez una gran acción del Estado en sentido transversal. Es decir, y ya lo estamos haciendo, yo tengo que trabajar con la ministra, tengo reunión el martes mismo para ya hacer un plan de trabajo en el cual tengamos un enlace diario a través de funcionarios del Ministerio. Ella tiene que ver con la relación con la que es el Ministerio Público. Ya le he pedido al fiscal de la Nación una reunión en la primera semana, el Poder Judicial, y ella ve el INPE también. Entonces ahí tiene que haber una coordinación muy estrecha porque todo lo que pasa desde la policía hacia el Ministerio Público, Poder Judicial y termina en el INPE, nos concierne a todos también como política de seguridad. Pero también, don Raúl, hay cosas que van mucho más allá, que tiene que ver con la prevención. Haciendo la analogía, habiendo tenido a la ministra de Salud, ¿cómo hacemos que este asunto no llegue a cuidados intensivos como esté ahora, sino prevengamos para que la gente no se nos... para que la próxima camada de delincuentes sea mucho más chiquita. Ese trabajo no se ha hecho en el Perú y hay que hacerlo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lograr, y ya hemos conversado con el ministro Jaime Saavedra, la verdad que, don Raúl, la ventaja de que el presidente nos haya seleccionado con mucha anticipación, incluso al anuncio público, semanas antes al anuncio público, nos ha permitido trabajar casi un mes en todo esto para empezar el día 1 haciendo cosas ya de ejecución. Y compatibilizar criterios. Exacto. Y ver cómo Jaime se articulan hemos las cosas. Conversado y él tiene clarísimo, mucho mejor que yo porque él es educador, y desde el punto de vista de la seguridad,
Está demostrado internacionalmente, porque acá no hay nada que inventar, don Raúl. Sí, no hay nada que inventar. Aquí lo que hay es que tener plata. Hay que tener plata, pero también mucha iniciativa, ganas, coraje, honestidad, cosas que no cuestan. El ministro Jaime Zavala y yo hemos coordinado y compartimos que la lucha contra la deserción escolar, ¿ya? Y lograr en áreas críticas mayores horas de institucionalización del muchacho en la escuela luego de acabados sus horas escolares son decisivas para que estos muchachos no pertenezcan a la siguiente generación delictiva y salvarlos. Las madres que nos escuchan saben que ellas tienen que llegar muchas veces tarde a la casa porque trabajan, además muchas veces en hogares donde no hay papá, y donde no tienen cómo hacer que su hijo esté protegido, un entorno protegido y a la vez formativo para que el muchacho se aleje de las malas juntas. ¿Cómo hacemos para que la camada de delincuentes, que de todas maneras va a haber como en todas partes del mundo, no sea el tamaño enorme que es hoy día por estos factores socioambientales, educativos? El ministro lo tiene clarísimo. Vamos a empezar a trabajar en eso en las zonas más críticas, vamos a trabajarlo en los programas de Barrio Seguro y ahí vamos a ir viendo cómo esto se va aplicando primero en programas pilotos y luego para ir ampliándolo cada vez más al 8%, primero al 8% de distritos que concentran la mayor inseguridad en el país. Bueno, eso es prevención. Veamos ahora en el cuadro, en este momento, cómo vamos a ir enfrentando las situaciones de violencia abiertamente. Es decir, le planteo el problema del Callao, concretamente. Y así, yo ya he estado reunido con el presidente regional, siendo ministro todavía designado en su momento, pero ya tratando de trabajar en problemas concretos, y con el Félix Moreno y con el general Aliaga, que es jefe de la región policial de Callao. La primera cosa que me sorprendió favorablemente es que están trabajando muy juntos, que no siempre ocurre entre la región policial y la región Callao. Yo creo que ahí hay un mensaje. Eso ha sido porque también ha habido una fortísima presión de la opinión pública y todo, ¿no? En buena hora, pero lo está viendo, y hay que tratar de ganar a todos los gobiernos regionales, a todos los alcaldes y a todas las autoridades policiales ese trabajo conjunto. Ahora, yo le menciono esto de la presión popular o de la presión de la opinión pública, no pensando en los periodistas, pensando en la propia población. Es decir, la población tiene que ser escuchada y tiene que sentir que en efecto las cosas van mejorando. Las cosas van mejorando poco a poco, porque ¿no? Dios no hizo el mundo en un día. Nada se hace de un instante, pero a la vez tampoco decirles, oye, dentro de 5 años vas a empezar a ver mejoras. De ninguna manera. Lo primero que yo tengo que lograr, y es un reto enorme, es decirle creíblemente que la población que estamos haciendo algo diferente, que estoy a cargo, que estamos a cargo, y que no vamos a abandonar a la población, que va a haber cosas muy concretas. En este tema, primero, la seguridad en las calles. A ver, Callao es una combinación compleja de los dos problemas que tiene el Perú en inseguridad en las ciudades. Por un lado, una inmensa presencia del crimen organizado, muy canalizada por el narcotráfico, en la medida en que el puerto es un imán de atracción para el narcotráfico, y ahí ya va a haber medidas muy concretas que se van a aplicar en los 3 primeros meses para dificultar significativamente la entrada de contenedores preñados, como se les dice, al puerto del Callao. Allí, por ejemplo, independientemente de las autoridades, ¿qué ocurre con las empresas navieras? ¿Qué ocurre con el sector ahí privado? Hay un tema que hay que conversar con los concesionarios del puerto. No me preocuparía si no tuviéramos los problemas que tenemos, pero sí hay muchas dificultades de acceso del Estado peruano al control en el puerto. Así es. Si usted me dijera todo marcha de maravilla, no hay ningún problema, yo digo que me importa, pero no parece ser así. Entonces ahí hay que tener una relación mucho más coordinada con ellos en relación a eso. El otro problema que hay en el Callao, que es digamos, de las zonas más difíciles del país, aparte del crimen organizado, para el cual tenemos el Plan Callao para los primeros meses, en el cual vamos a intervenir en varias áreas con mucha fuerza en lucha contra el crimen organizado. Pero en paralelo está la inseguridad ciudadana, las bandas de delincuentes más callejeros, el robo, y ahí tenemos que han ganado una buena proporción de jóvenes, ¿no? Sí. Se han convertido en un centro formativo. Lamentablemente, y eso hay que irlo cambiando por el bien de los chalacos, hay una cierta
cultura delictiva en algunos barrios del Callao. Es decir, como que viene lamentablemente de padres a hijos, madres de alguna manera no solo que no les importa, sino hasta están orgullosas. Digo, son los menos casos. Sí, claro. Pero esos casos son se convierten en una estigmatización para el hombre chalaco, la mujer chalaca, trabajadores que quieren a su puerto, y hay que ir ganándoles la mano a esos sectores, sí. Y, por ejemplo, empezar a que se respete a la policía. Estas escenas de policías que son atacados por turbas cuando detienen a alguien han ido disminuyendo, sí. ¿Ya? Pero tienen que volverse cero. Por supuesto. Vamos a entrar un poco al terreno de los comentarios que han surgido a propósito de su nominación, ¿no es cierto? Aquí lo que se dice es, en primer lugar, este es un problema muy grande y debería pensarse en un tipo de especialista que no sea, pues Superman, digamos, no sé qué calidades debería tener, ¿no es cierto? Entonces dicen, lo que ha entrado la academia, ha entrado el sociólogo, ha entrado el teórico, y incluso no estamos muy seguros de que se lleve bien con la policía, anunciando que va a sacar y reducir el número de ellos, sacar el 24x24. Entonces ahí ya hay como una primera resistencia. Bueno, sí. Y lo segundo, ¿con qué otros sectores es que va a trabajar usted muy articuladamente? Ya, a ver, primero sobre el tema de si soy un académico viendo el sector. A ver, sí, lo conozco. Conozco el tema de seguridad en el Perú, académicamente y como funcionario público por 3 años en el Ministerio de Interior. Yo he sido viceministro, he sido jefe de gabinete asesor, jefe de secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma de la Policía, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no... ¿Y qué relación tuvo en ese momento con la policía? Magnífica, magnífica. Yo tengo entrañables amigos policías entre los que me buscan, y además le quiero decir una cosa antes de seguir con lo otro. Esto de que la policía es toda una unidad mala, agresiva, compacta, que quiere mantener el statu quo, es un mito de los que no conocen a la policía. En la policía hay magníficos oficiales, excelentes suboficiales, gente dedicada y trabajadora. También hay malos elementos, muchos, y la población lo sabe. Yo estoy trabajando con los buenos, con los que tienen ganas de hacer las cosas bien, que son la mayoría, porque ellos tienen papá policía, hermano policía, ellos quieren que sus hijos, les da vergüenza. Siempre se habla de la familia policial. Y se les da vergüenza cuando hay malos actos policiales, y yo estoy con ellos. No se imagina, don Raúl, la cantidad de muestras de aprecio que ya he recibido. Ahora, si hay que hacer cambios, pues. Si alguien cree que no hay que hacer cambios en la policía, ese no soy yo. Yo no sería una persona que diga eso, porque la población lo demanda con urgencia y la policía lo necesita con urgencia. Tenemos que tener, y siguiendo el sueño de PPK que planteó, la mejor policía de América Latina en el Bicentenario. Fíjese, don Raúl, sin ir más lejos, Ecuador, que es un país más pequeño, etcétera, que nosotros, está mejorando sensiblemente su policía. ¿Qué hemos hecho mal que no podemos hacerlo nosotros? Falta de liderazgo, falta de ganas, falta de compromiso. Yo les garantizo que voy a estar en eso. Segundo, yo voy a trabajar de primer día. Les digo que en los primeros 15 días ya van a haber medidas puestas en ejecución que van a ser fuertes en el sentido de mandar el mensaje de que hay luz al final del túnel. Y la otra cosa, con quién tengo sinergias, digamos, se lo digo con toda claridad. Hemos revisado los planes de gobierno de todos los partidos representados en el Congreso, de todos. Hemos sacado todos los puntos con los cuales coincidimos en nuestro plan de gobierno. Don Raúl, está entre 70 y 85% de coincidencia. Las diferencias, cuando las hay, son mínimas y de matiz. Sí, eso sí se reconoce, digamos, desde el punto de vista de la opinión pública. O sea, lo importante es cómo el ensamblaje, la concordancia, ¿no es sí, cierto? Bueno, de nuestra parte... Tácitamente siempre hay allí un impasse que es el de la molestia o el resentimiento político. Sí, en fin, por mi parte... Ha sido muy crudo por mi parte, no me habrá escuchado, don Raúl, ni me va a escuchar una sola comentario, respuesta a ninguna crítica que se me haga en el sentido agresivo, no, si fuese agresiva. Además, y si no lo fuese también, yo respeto profundamente el mensaje que nos ha dado el pueblo. El mensaje ha sido muy claro. No les damos todo el poder a ninguno de los dos ganadores. Le damos además mucha fuerza a un sector como la izquierda, que también tiene una representación importante, y a otros grupos políticos. El mensaje es muy fuerte: conversen, trabajen, llévense bien, no se estén peleando todo el día,
Y por lo menos de mi parte no van a encontrar nunca, espero que nunca, a veces uno nunca sabe, lo agarra a uno un mal día y dice un error, pero espero que nunca vaya a ocurrir, hasta ahora no lo he hecho, espero que nunca, una sola crítica, una sola pelea, digamos, con otro sector político que no sea el gobierno, porque hemos dicho con claridad, y el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República me lo han dicho, nuestros únicos enemigos en el sector interior, delincuentes y corruptos, nadie más. Expectativas de el policía común y corriente. Bueno, con la policía ha habido... Sobre el cual ha habido un debate y en realidad también se ha dicho... Ha habido varias amenazas, cosas. Van a verse más dificultades. Hay varias cosas que quiero, dirigiéndome a la policía. Primero, me alegra que el gobierno anterior haya avanzado en lo que es los aumentos salariales. ¿Ya? Creo que es un paso importante porque los salarios de los policías estaban muy mal y ahora están un poco mejor. Un muchacho suboficial de tercera, muchacho de 22 años que sale de la escuela de suboficiales, va a ganar ahora 2.800 soles. Para un muchacho de 22 años suboficial, y viene todavía el quinto tramo de aumentos que el presidente ya anunció que se va a adelantar, que estaba previsto para diciembre. Un alférez, muchachito de 23 años que sale de la escuela de oficiales, ya está ganando 3.279 soles. Para la edad, comparativamente, es equivalente a los sueldos que ganan de su edad los profesionales de las mejores universidades que salen de las mejores universidades del país. Es un avance. Ahora, yo quiero más, pero estoy seguro de que eso va a ser mucho más posible mientras la policía sea más respetada. O sea, hay un vínculo indisoluble entre la mejora de la calidad de vida con los policías y el respeto que la población y el sector y el Estado les tengan. Por eso mi lucha por mejorar la policía es una lucha por ellos. Yo soy un ministro que viene y se va, pero ellos se quedan 20, 30, 35 años en su carrera. Entonces, por eso mi sueño de convertirlos, ayudar a convertirlos, porque sin ellos no hacemos nada, en el camino, en su ruta, a ser en 5 años la mejor y mantenerse luego. Eso se ha conseguido en algunos países. Todo el sistema de ascensos, todo el sistema de perfeccionamiento profesional. Don Raúl, sobre eso hay que fortalecer. Hay cosas. Me dicen que tenemos que hacer una Perdón, pausa. claro, por supuesto. 9:47. Bien, continuamos ya en los minutos finales con el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Habíamos estado hablando, lo interrumpí en este momento, del tema que, por favor, retómelo. Estábamos hablando de cómo hay cosas que ya ocurren así, pero hay que reforzarlo mucho en la vida policial. Meritocracia, certezas, que no haya influencias que distorsionen las carreras profesionales, equidad en la asignación de cargos. Hay una serie de cosas que los policías que están escuchando... Mejoras en la profesión. Eso es exactamente el mismo tema que tenemos con los docentes, ¿no? Claro. Que no hay nada más alentador para alguien que está ganando poco y que no lo consideran siempre en sus méritos, tener por lo menos la posibilidad de saber que puede seguir estudiando o puede seguir. Bueno, hay en la policía toda una seguidilla en toda la carrera hasta coroneles. ¿Y eso funciona? Algunas cosas mejor que otras, pero hay que hacer un énfasis ahí para mejorarlo más. Y la otra es, tiene que haber más especialización en la policía. Es como el médico, digamos. Así es. Los policías tienen que ser todos médicos, por tanto todos tienen que recibir esa formación, pero después el médico cardiólogo y el médico gastroenterólogo no cambian oficios en el hospital, ¿no? Entonces hay que formar detectives, hay que formar gente de inteligencia, hay que formar gente de policía comunitaria, gente de policía de prevención en las calles, de los que están trabajando con las municipalidades, etcétera, y que tengan una cierta especialización, ¿no? Entonces eso es otra cosa. Y la última cosa, rápidamente, para no hacerlo muy largo, es la dignidad del policía está muy maltratada también por su propia institución, ¿ya? Por ellos mismos, si ustedes quieren ponerlo. Por ejemplo, la atención que hay en los hospitales de la sanidad es inadmisible, es injusta, es aberrante. Ya lo he dicho en las otras entrevistas, vamos a declarar el primer día en reorganización, la primera semana, para no comprometerme a lo que no puedo cumplir, pero en la primera semana
la reorganización, tanto los hospitales de la sanidad como la atención en las civiles, es decir, todo lo que es la atención a los trámites de los policías. No puede ser que los hagan venir 50 veces, que regresen, que sea una humillación cotidiana de su propia gente con su propia gente. Vamos a meter ahí mucha modernidad, mucho respeto al policía y que se va a ir sintiendo gradualmente. De arranque, cuando declaremos en reorganización, que es un proceso que va a tomar tiempo, va a haber oficinas de la Defensoría del Policía en in situ, para recoger ahí los reclamos de los policías. Un policía, los policías tienen que ser bien tratados por su institución, todos, de general, saber que tienen el respaldo de la institución, ¿no es cierto? Que tienen el respaldo de la institución. Entonces, eso lo lanzamos inmediatamente. Vamos a conversar un poquito sobre, el tiempo nos va ganando, sobre la relación entre el Ministerio del Interior y las regiones y las autoridades municipales. La experiencia nos va señalando que en realidad ahí las cosas han marchado muy mal en muchos sitios, muy bien en otros, ¿no es cierto? Sí. Que depende mucho también de los temperamentos de los gobernadores, etcétera. Pero la población en general se ha quejado siempre de una debilidad en esta correlación y que eso pues al final afecta a la seguridad de cada una de las regiones. Hay una gran insatisfacción en ese terreno. Usted lo ha dicho, don Raúl, no puede quedar a libre albedrío de buenas voluntades. Así es. ¿Ya? La relación, pongamos alcalde-comisario, para simplificar el conjunto de los niveles, es una relación normada por ley. O sea, acá no es buena voluntad, hay una norma de la ley del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que establece la existencia de un consejo distrital, pongamos, de seguridad ciudadana con la participación múltiple de autoridades e incluso vecinos, etcétera. Eso lo preside el alcalde y los comisarios, dependiendo si hay varios, son como el profesional técnico, digamos. Pero es en el marco de ese trabajo que se tiene, ojo, insisto, tiene, no uso la palabra puede, sino tiene que hacer el trabajo de seguridad en el distrito. Claro, el plan tiene que ser realista porque no le pueden pedir a los comisarios. El comité decreta que en las próximas 6 semanas ya no hay delincuencia. No, los planes son concretos, tienen que apuntar a soluciones concertadas y lo más importante, yo pido a todos los alcaldes que hagan públicos a sus ciudadanos los planes para que la gente sepa qué es lo que se puede hacer y qué es lo que va a hacer. Así como nosotros vamos a hacer públicos nuestro plan de 100 días, el tema público, el plan de gobierno, les pido que lo hagan. Hay magníficos alcaldes que lo hacen muy bien y que obtienen resultados. Y algunos ejemplos interesantes. Yo recuerdo la experiencia, por ejemplo, no de ahora, pero anterior, en Trujillo, donde la cosa marchaba estupendamente. Pero tiene que ser una política. Segundo lugar, no puede el alcalde hacer lo que le dé la gana, pero tampoco el comisario hacer lo que le dé la gana. Tiene que haber un diálogo y tiene que haber responsabilidades mutuas, cada quien en lo suyo. Y yo le aseguro que va a haber muchos alcaldes buenos que van a hacer bien su trabajo y otros que no, igual con los comisarios. En el lado que a mí me toca, los comisarios que no hagan bien sus trabajos, no esperen un gran reconocimiento. ¿Hasta qué punto nos puede garantizar, ministro, que se habilite una forma de audiencia del público por parte del ministerio? Es decir, yo sé que debe ser una tarea muy complicada, sobre todo porque todos serán quejas y... No, para nada, no me preocupa. Pero en el fondo es para saber si la población en general está reaccionando. Múltiples mecanismos, ¿ya? En primer lugar, por ejemplo, a nivel institucional, yo me tengo que reunir a lo largo de los 3 primeros meses con todos los alcaldes y todos los comisarios de todas las regiones importantes del país y plantear esta relación, escuchando, etcétera. Pero también con la ciudadanía. Queremos tener una relación muy activa, mediada por los medios en gran medida, con mucha vida activa en las redes sociales, y vamos a tener una oficinita de muchachos jóvenes, que ya estamos diseñándola, cuyo trabajo va a ser identificar todo lo que salga en los medios de buenas y malas conductas, de horrores que ocurren en la vida cotidiana, para que se van a poner en contacto con las víctimas, para que la víctima por lo menos sepa que sabemos, y van a ponerse en contacto con su par policial, para que el policía sepa que estamos hablando con la víctima y pedirle que lo haga. Yo no le aseguro a la gente que vamos a resolver todos los casos de ninguna manera, pero les vamos a avisar, les vamos a decir, va a haber respeto. Hay otra sensibilidad respecto a los problemas. Tiene que haber respeto. Si una víctima sufre una cosa terrible, no puede ser que encima sienta
que nadie le hace caso, nadie lo escucha, nadie lo visita. Mira, es uno de los grandes dramas que se ha vivido en los últimos tiempos, en realidad, y no solamente por la anterior administración. En el país se ha ido cada vez más ensanchando, digamos, el abismo entre el diálogo ciudadano común, corriente, sencillo, y las autoridades. Y no solo las grandes autoridades, sino las autoridades. Mire, yo vengo del periodismo, parte de mi vida ha sido eso, el periodismo de opinión, defensor del lector. En ese sentido soy especialmente sensible a otras cosas, era muy activo en el Twitter, ahora solo los leo, hasta que tenga mi Twitter oficial, pero yo creo que escuchando a la gente se avanza mucho, y la gente escuchándonos siente dos cosas: hay alguien a cargo, pero la otra cosa, las dificultades que tiene ese alguien a cargo, porque yo tengo que decir la verdad. Así es. Bueno, muy bien. Ministro, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. No será la primera ni la última entrevista. Y habrá situaciones tensas y difíciles. Mira, lo único que quiero decir es, yo veo a los medios de comunicación en general como a mis aliados en el sentido siguiente: pongan luz donde hay oscuridad. Yo voy a ser aliado de ustedes en eso. Todo lo que vean oscuro, pónganle luz y contarán con todo mi apoyo. Y si en algunos casos discrepamos en la evaluación, lo conversamos. Hay que hacerlo, por supuesto. Muy bien, la mejor de las suertes. Gracias. 9:58, estamos culminando ya Enfoque de los sábados. Muy bien.